Comenzamos con esas imágenes porque uno, pues es nuestra obligación expresar lo que está pasando en este momento, y dos, quizá, y preguntaremos también si tiene algo que ver o no tiene nada que ver. Son imágenes de un dron con el cual Rusia acusa a Ucrania de querer asesinar a Putin, porque es un dron que usted lo vio ahí, donde prácticamente pues penetra todos los sistemas de seguridad de Moscú y llega hasta unos metros de la cúpula del Kremlin, y ahí pues es desactivado por los sistemas de defensa, dice Rusia. Ucrania lo niega, y bueno, pues más adelante seguro que saldrá más y más información de ambos lados. Estados Unidos dice que no puede confirmar absolutamente nada. Rusia está segura que es un dron enviado por Zelensky y que probablemente tenía el intento de matar a Putin. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. El gobierno de Zelensky dice que no tiene nada que ver con esto. El tema de hoy es justamente muerte y destrucción, y una guerra tan sangrienta, con muchos vectores muy extraños, con mucha manipulación. Es Sudán, donde muchos corren. El Reino Unido, Estados Unidos, europeos salen corriendo en evacuación, y los hospitales incluso también son afectados y bombardeados. Aviones militares como el de Turquía la semana pasada, que le dispararon con refugiados que iban adentro, y todo eso lo vamos a tratar aquí. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias a usted, sobre todo porque nos estamos recuperando a través de las censuras. Recuerda usted que la semana pasada, un poco más o menos unos 10 días, pues nos sacaron del mapa. Afortunadamente no eliminaron el canal, pero sí nos castigaron por andar hablando de cosas que no debemos, según las teorías o ideas de YouTube. Pero bueno, pues aquí estamos, y gracias por defendernos, gracias al equipo Detrás de la Razón. Y vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros pues el ex oficial de la Organización de las Naciones Unidas, un periodista también, aunque estudió mucho más que eso, pero también ha reportado desde los lugares de guerra, y ha visto cómo se manejan las guerras, desde los círculos de poder hasta el campo de batalla. Y es un placer siempre recibirte, hermano Francisco Coloane. Muchas gracias por estar aquí. Y el doctor que cada vez es más famoso en las redes y que lo quieren mucho, el doctor Jesús López Almejo,
responsable de enseñar muchas cosas a nivel doctorado, incluso a la gente que está allí en el público. Cómo te agradecemos y cómo te agradece mucha gente, Jesús, el famoso profe de RI, de Relaciones Internacionales. Cómo te agradece mucha gente de todo lo que les enseñas y también nos enseñas, por supuesto, y que nos has pues dado todos los elementos para podernos cuestionar. Gracias, Jesús, gracias, hermano, por estar aquí. Les agradezco mucho. Y bueno, Jesús, empiezo contigo. Vamos a empezar con una breve impresión. Un dron volar sobre la cúpula del Kremlin y la guerra de acusaciones detrás de esto, y sobre todo tu primera impresión sobre el significado que podría tener esto en el concierto mundial. Por favor, Jesús. Bueno, antes que nada, Roberto, muchas gracias por invitarme y como siempre celebro que Detrás de la Razón siga adelante a pesar de siempre es un enorme gusto que sigan adelante. Me parece que en la medida que en Occidente siguen hablando de escalar la guerra y que siguen manejando la meta principal, la meta militar de recuperar incluso Crimea, me parece suicida, me parece utópico, y que desde, por ejemplo, Mark Milley, desde el Pentágono, sigan diciendo los generales estadounidenses que Rusia había perdido en 2022 100,000 soldados y otros 100,000 en lo que va de 2023, como para remoralizar a las tropas ucranianas, pero más que a las tropas ucranianas, para remoralizar a aquellos patrocinadores que tienen haciendo sacrificios a sus propios pueblos, me refiero a los europeos, pues que no deje de fluir el dinero, el apoyo diplomático y también las armas hacia Ucrania. Y lo que estamos escuchando este día del ataque al Kremlin tiene que ver también en el marco de decir o demostrar que Rusia es vulnerable y que a la par, pues ya escuchaste también que Zelensky se fue a Finlandia a una reunión con los líderes nórdicos, como si Zelensky fuera nórdico, by the way, y su portavoz ha dicho que no va a regresar pronto. Entonces, pero Ucrania dice, nosotros no somos, pero han estado anunciando muy ambivalentemente una contraofensiva para recuperar territorios en el frente, que implica pues un gran sacrificio humano de muchas tropas, Roberto, y que va también a requerir bastante presupuesto. De ahí la importancia de cuidar en la narrativa que Ucrania está peleándole a Rusia al tú por tú, aunque no olvidemos que el día 26 de abril en la Cámara de Representantes, tú sabes que de alto nivel, los funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos tienen que ir a los comités a rendir cuentas. Y en el Comité de Armas del Congreso de los Estados Unidos, el general Christopher Cavoli, que es digamos, el comandante supremo de la OTAN para la región de Europa, como le denominan, que es uno de los 10 generales más prominentes del ejército de Estados Unidos, reconoció que no le han hecho ni merma alguna al ejército de Rusia y que incluso en la guerra submarina el ejército de Rusia está más activo que nunca, de tal suerte pues que Cavoli sí desmoraliza un poco y a diferencia de Mark Milley, que no está en una comparecencia frente al Congreso, Cavoli no puede mentir porque sería delito. Y entonces me parece que esta particular noticia tiene que ver con la remoralización de las tropas ucranianas para el sacrificio que viene de lo que se conoce como la gran contraofensiva prometida, dicen ellos, para la primavera o para el verano. Gracias, Jesús, por este apunte, y te agradezco mucho por también el esfuerzo de hacer este apunte cuando la noticia es demasiado fresca, y seguro que saldrán mucho más informaciones que nos puedan orientar y nos puedan dar más precisión. Te agradezco mucho, Jesús. Francisco, antes de entrar al tema, pues esta noticia está dando la vuelta al mundo y es muy importante, y pues también a muchos sorprende que pues un dron se haya acercado tanto, que con una precisión para llegar hasta la cúpula del Kremlin, porque ya volar un dron ahí en la Plaza Roja y cerca del Kremlin pues es casi imposible.
y bueno, pues penetró y a unos metros de la cúpula fue desactivado. No sabemos aún qué tecnología usaron, pero pues esto está también exhibe lo que decía Jesús, que Rusia pudiera ser vulnerable. ¿Cuál es tu primera impresión, Francisco, de esta noticia antes de entrar al tema que es Sudán, por favor? Mira, más allá de la vulnerabilidad, si el hecho es real, es, en el sentido que es un hecho, entramos en otra etapa. Y si es Ucrania, entramos en otra etapa. Entonces, el foco del análisis tiene que cambiar. La estructura y la estrategia analítica tiene que cambiar. Entramos en otra etapa. Porque se tomó una decisión de hacerlo. Y ahí hay una razón por qué se hizo y quienes instruyeron para que se hiciera, más allá de Ucrania. Si está la OTAN, si está Estados Unidos involucrado, eso es muy importante saberlo. Esto es como los temas de inteligencia. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? Eso es la clave. ¿Por qué se hizo y quiénes lo hicieron? ¿Cuáles son los autores? ¿Para quiénes trabajan los que lo hicieron? Eso es clave. Si entramos en la etapa ya de la inteligencia militar directamente. Más allá de que es vulnerable o no vulnerable, eso es un dato secundario, digamos, porque no sé si se acuerdan, en la época soviética entró un muchacho con un avión, ¿se acuerdan? Que sobrevoló en plena época soviética. ¿Se acuerdan? ¿O no habían nacido ustedes? Yo creo que no habíamos nacido. Somos muy pollos. Bueno, entró un muchacho, ya me acuerdo el nombre, entró un muchacho y sobrevoló la Plaza Roja. Por lo tanto, la vulnerabilidad siempre ha estado. Claro. Las Torres Gemelas, si no fue un autoatentado, es un acto de gran vulnerabilidad. Por lo tanto, no vamos a perder el tiempo analítico si Rusia es vulnerable o no es vulnerable. Claro. Ese no es el tema. El tema, ¿por qué lo hicieron y quién instruyó a hacerlo? Y si esto puede cambiar, ¿no? Y si esto puede cambiar los papeles del análisis y de la configuración geopolítica o de las determinaciones que se vayan a hacer a partir de ahora en Sudán, en Ucrania, con la OTAN, ¿no? Está el desorden completo. Perdona, está el desorden completo. Yo ya hablé ya de la extrema alteración. Uh-huh. Y el subsecretario de Defensa chileno, que es un comunista, cuando yo me encontré con él una vez, me dijo que extremada alteración no es un concepto. Él es ingeniero. Para la ingeniería el concepto de extrema alteración no existe. Existe el concepto de extrema alteración y hay que usarlo hoy día. Es decir, ¿por qué hay una extrema alteración? No hay orden internacional, se perdieron las líneas de respeto del derecho internacional, se sobrevive con lo mínimo en el sentido de pagar cuentas, cumplir con los prerequisitos y los requisitos de funcionamiento de un Estado. Eso se está cumpliendo, porque hay que seguir sobreviviendo y la economía tiene que seguir marchando. Pero en el orden institucional, todo se desordenó. Perfecto. Mira, expulsaron a Tucker Carlson de Fox News, Rupert Murdoch, porque era demasiado pro-trumpista y demasiado anti-Biden, porque estaba alienando demasiado y Tucker Carlson se hizo demasiado popular. Y hoy día está diciendo algo con lo cual yo concuerdo 100%. Hay un arreglo entre republicanos y demócratas en la élite, con los sectores del poder económico, para acabar con esta alteración extrema. Y lo que dice Tucker Carlson dice, y que el resto se joda, que el pueblo, el resto se queda ahí a un lado. Es decir, vamos a hablar de los conceptos más populares en ciencia política, de que Tucker Carlson es un populista extremo. Se ha usado tanto la palabra populista que ya no se sabe qué es populismo. Muy bien. Es decir, es un buzzword, como se dice en inglés, B-U-Z-Z, buzzword. Y cuando ya el análisis entra mucho al terreno de los buzzwords,
ya no sabemos cuál es la conceptualización. Ahora, yo te puedo decir que Tucker Carlson tiene toda la razón, que van a haber arreglos siempre en la elite para que el resto se joda. Disculpa que usa la palabra JODA. No puedo usar otra palabra, para que el resto se sacrifique, que es el 80% de la población global, en algunas partes el 90%. Es que Entonces, la palabra joda y ya, sacrificio, pues creo que retrata más que se joda, ¿no? Déjame, Francisco, porque esta era una primera impresión sobre lo que está pasando en la cúpula de Rusia, y ahora regreso contigo para que sí nos profundices. Vamos directo al tema, Jesús. Jesús, ¿qué está pasando? Explícanos desde tu trinchera, desde tus investigaciones, ¿qué está pasando en Sudán? Ayúdanos a entender, por favor. Sí, nada más cuidado con lo que dice nuestro contertulio de elevar a nivel de héroe a Tucker Carlson, porque es un xenófobo, mitómano compulsivo, y porque parte de la razón por la que lo despidieron es que Fox News aceptó un arreglo millonario porque acepta que mintieron en la información que deliberadamente publicaron durante el tema de Donald Trump contra Biden en las elecciones, con el que alimentaron el tema conspiranoico del fraude electoral, que no lo pudieron probar, que Fox lo publicó, que Tucker Carlson lo encabezó, y que pues finalmente le cobraron la factura de los millones que perdió Fox News, nada más pues para tenerlo ahí en el tintero. No es una blanca paloma, bueno, no ciertamente íbamos a hablar de Sudán. algo Yo incómodo, quiero escucharte de pero Sudán. no Sí, es sí, algo sí. incómodo. O sea, no es un Perfecto. outsider, es parte del mismo Yo quiero sistema. escuchar de Sudán, Javier. Sí, allá va. Jesús, Sí, nada más adelante. para allá voy. Perfecto. Nada más hay que Tucker advertir la Carlson no otra está en parte de Sudán. no ideologizar. Y Claro. Roberto, yo sí te diría que si vamos a ¿Quién está hablar de ideologizando? manera Eres tú, porque estás civilizada, insultando a Tucker Carlson. sí, aquí vamos a hablar de El manera ideólogo eres civilizada. tú. Si yo no lo interrumpo, yo me imagino que por la preparación y por el nivel de educación que tiene, también sabrá escuchar y en su turno podrá decir lo que quiera opinar. ¿Me En estás mi diciendo turno, que soy maleducado? Sí, soy maleducado bueno, es cuando que si tú quiere que sea insultas a maleducado, una podemos persona. ser maleducados Dios sin mío. interrumpirnos mutuamente y que el público pierda y que no se escuche civilizadamente un diálogo entre dos personas preparadas. Si quiere, Claro. podemos hacerlo así, como No, quiera. Jesús, Yo no soy preparado. deja, Francisco, danos unos minutos para que Jesús exponga lo de Sudán, y entonces sí se arme el debate buenísimo, pero a nivel intelectual, sin interrumpirnos. Claro, Te lo por pido, por supuesto. favor, Francisco. Dale, Jesús, adelante. Pues mira, tenemos un tema complicado en Sudán, muy triste, porque nuevamente es la historia de un país extenso, un país con oro, con minerales de diversa índole, extenso territorialmente, con salidas al mar, un mar estratégico como es el Mar Rojo, geopolíticamente importantísimo, Roberto. Por ahí pasa el comercio internacional, como entre 30 y 40 mil millones de dólares en comercio anual, que viene sobre todo procedente de China y de la India, del Indostán, ¿no? Y de los tigres asiáticos que van hacia Europa, hacia el mar Mediterráneo, hacia Europa, hacia la península arábiga y hacia el norte de África. Hasta ahí uno pensaría que además un país gigantesco con un río pues que tiene uno de los principales caudales en el mundo, si no es que el principal, el río Nilo, tiene todas las condiciones para pues ser millonario y para tener población en una condición mejor, ¿verdad? Bueno, sin embargo, hablamos de un país que hasta 1958, bueno, hasta el 52 estuvo bajo la corona británica, siendo pues prácticamente saqueado por los británicos. Después se van los británicos, lo ocupa Egipto, esto se conocía como el Alto Egipto, y hasta 1958 logra separarse de Egipto con muchísimos problemas y con condiciones estructurales que perpetuaban realmente pues la pobreza, las condiciones de desigualdad. Es decir, el reparto se empezó a dar desigualmente entre etnias, entre grupos étnicos, pero también entre grupos que históricamente colaboraban con la corona y luego dos colaboraban con el ejército de Egipto. Después quisieron hacer su propia élite y lo único que hicieron fue consolidar estas estructuras de desigualdad. Dice por ahí Max Weber, toda imposición genera oposición. Y esto es lo que empezamos a ver en Sudán desde el 58 hasta el 89. Luego en el 89
y que también la seguimos viendo, llega Omar al-Bashir, un dictador, genocida, criminal de guerra de lesa humanidad, que intentó gobernar con mano dura, por un lado al país, a oprimir a diferentes etnias, primero no árabes y después a las etnias que no se supeditaban pacíficamente a su pues opulento saqueo, porque este señor se autodestinaba 9,000 millones de dólares para gastos personales y al mismo tiempo que lo hacía, no se encargaba de atender las necesidades básicas de la población, como sucede en otras dictaduras. Y Roberto, aquí viene lo bueno. Este señor, Omar al-Bashir, dura 30 años. Durante su gobierno se comete el genocidio de Darfur, pero también el exterminio o el intento de exterminar a otras etnias. Tanto el ejército de Sudán como las fuerzas de respuesta rápida, el ejército de Sudán lo lidera al-Burhan, que es un militar condecorado, formado en colegios militares, con buena relación con Egipto y con Occidente. Y por otro lado tienes a las fuerzas de reacción rápida, que es un grupo paramilitar en el que se apoyaba el dictador Omar al-Bashir, que desde que le dieron golpe de Estado, lo derrocaron en el 19 y luego viene una junta militar a partir del 21, pues tú sabes, desde el enfoque realista de las relaciones internacionales, el sistema es un juego de suma cero en donde lo que uno gana el otro lo pierde y viceversa. Cuando se va el dictador y queda ese vacío de poder, entonces ejército de Sudán y fuerzas de acción rápida se quedan en la disputa por ese vacío. Y lo que estamos viendo ahora es una reedición de lo que en el año 2021 se hubiera dado de no ser porque alcanzaron un acuerdo en donde empezaron a gestionar las cosas de manera pues civilizada, cosa que en este momento no está sucediendo y abiertamente tanto el METI, digamos en este caso el líder de las fuerzas de reacción rápida o del líder paramilitar, como al-Burhan, dicen, quiero abiertamente el poder para mí mismo, y yo ya no cabemos en el mismo país y es uno u otro. Uno tiene 200,000 unidades, lo que es el ejército, el otro tiene 100,000. El problema es que ambos son muy experimentados en el campo de guerra y ambos ya están decididamente, o más bien abiertamente decididos a exterminar al otro, Roberto. Ahora veremos cómo se alían al exterior para tener acceso a suministros y acceso a artillería. Perfecto, eso será en la siguiente pregunta, y porque ahí está Estados Unidos y Rusia sin duda. Francisco, a ver, como tú abriste el tema de Tucker Carlson y luego Jesús hizo una réplica, me gustaría que en un minuto hagas la contrarréplica para que aclares bien lo de Tucker Carlson y después nos vayamos de fondo a lo de Sudán, porque incluso tú estuviste ahí en Sudán, tú viste qué pasó en Sudán, o por lo menos desde la perspectiva de los países de al lado, sabes muy bien y hay información que pues desconocemos y que seguramente tú nos vas a dar. Por favor, adelante, Francisco. Mira, lo de Tucker Carlson yo prefiero dejarlo para el final. Ok. Porque tiene que ver también con el ataque al Kremlin. Okay. Está relacionado. Venga. Pero prefiero ir a complementar respecto al Sudán. ¿Te parece? Me parece perfecto. Adelante. Aquí todos son libres y aquí pueden decir lo que quieran. Simplemente Mira, que cuando los interrumpimos... quiero no complementar algunos rasgos históricos. Y menos Sudán insultos, se libera el 56. Perfecto. Se libera el año 1956, asume su independencia de esta suerte de comodato anglo-egipcio. Por lo tanto, en términos de independencia, Sudán es independiente desde 1956. Intenta ser parte de la República Árabe Unida, la que quería formar a Gamal Abdel Nasser con el padre Assad. Pero se impidió la fuerza de Sudán. Sudán tiene una población bastante culta y letrada, tanto los que están fuera del Sudán como los que todavía están en el Sudán. El socialismo de Sudán fue muy potente en la década del 50, en la década del 60, 70 y 80, en el 80 cuando yo estuve allá. A mí me tocó estar cuando Nimeri se va, cuando le dan el golpe. Y cuando hago el acápite de que es una sociedad bastante culta, aquellos que son letrados, el Sudán es muy sofisticado. Diría, son más sofisticados que los egipcios.
Yo conozco ambos países relativamente, digamos, las estructuras de gobierno, las estructuras burocráticas. Y entre los burócratas sudaneses del Estado, en términos de orden, organización, cumplir los horarios, me quedo con los sudaneses y no con los egipcios. El sudanés puede ser tremendamente brutal, como lo han demostrado, pero es muy directo, culturalmente hablando. No te engañan, no te mienten. Y mi experiencia mía como burócrata de la ONU en Sudán fue correcta, fue importante. Voy a contar una anécdota porque yo soy súper concreto en este asunto. Yo era representante de la UNICEF en Puerto Sudán, en la región del extremo oeste del Sudán, al lado del Mar Rojo. Y me tocó toda la emergencia respecto a los inmigrantes que venían de Eritrea y de Etiopía, y también toda la hambruna de los Bellas, que es la comunidad que maneja, que domina el área del Sudán y todo el área del East Sudán, los Bellas o Bejas, y había que hacer un programa de emergencia rápido. Bien. Ahí me tocó conocer a Tedros, el que hoy día es presidente de la OMS. Él era un guerrillero tigray, pagado por la CIA. Y yo trabajé en la frontera con Etiopía y con Eritrea, supervisando el traslado de alimentos y también todo el tema de los inmigrantes. Nunca tuve un problema con la burocracia del Sudán. Nunca. Al contrario, tuve apoyo y tampoco vi corrupción en esa zona. Quienes hacían la corrupción en el Sudán eran todos extranjeros, irlandeses, británicos, norteamericanos, franceses, italianos. ¿Qué es Sudán? Y yo cuento esta anécdota y te voy a contar más otras anécdotas, porque creo que el público tuyo es un público distinto. Yo soy representante del UNICEF y también de la ONU en esa zona. Vino un determinado personaje de Nueva York a tener una reunión con el gobernador de Puerto Sudán, de la región que se llama East Region, la región del este. Y yo estaba tomando desayuno como a las 7 de la mañana, muy temprano, porque hace mucho calor, y llega este fulano de Nueva York y me dice, ¿vas a ir a la reunión con el gobernador? ¿Cuál reunión? Yo no he tomado ninguna cita con el gobernador, le dije. No, la tomé yo. No, le dije, Vincent, tú no tomas citas con... Aunque tú vengas de Nueva York, tú no tomas citas con el gobernador. Yo no voy a ir a esa reunión porque las citas las organizo yo. Porque yo represento a la ONU acá, tú no. Tú vienes de Nueva York. Por lo tanto, si yo no represento a la ONU acá, me voy. Bueno, eso lo escuchó mi asistente, habló con el gobernador y el gobernador canceló la reunión. En otras palabras, el gobernador de Sudán, del Este Sudán, me respetó a mí. Respetó la burocracia con la cual él tenía que lidiar. Ese Sudán. Yo aprendí una lección con los sudaneses. Es bien parecido a México, Roberto, y también trabajé en México. Si yo soy representante en Guadalajara, no hay nadie del DF que me va a cambiar la reunión a mí, que represento a la agencia en Guadalajara. El gobernador de Guadalajara me va a respetar a mí. Tú como mexicano lo vas a entender. Por lo menos es el México que yo conozco. Los sudaneses trabajan de esa manera. Ahora, voy a lo concreto entre Burham y Handel. Los dos eran hombres de al-Bashir. Sin embargo, la fuerza de Handel es una fuerza infiltrada por Estados Unidos, por Francia, por Gran Bretaña y por la OTAN. Y Burham representa la línea del Bashir, que es la línea del nacionalismo, de lo que yo llamaba, que te lo escribí en un WhatsApp a Shadi, esta oligarquía militar que se ha formado en el Sudán. Sudán nace como país independiente, con un gobierno civil, pero también rápidamente se transforma y se crea una oligarquía militar en el Sudán. Una oligarquía nacional con visos de socialismo en términos ideológicos. El ejército sudanés
tiene una raigambre socialista y se han repetido generación tras generación. Las fuerzas especiales fue un invento de al-Bashir como un contrapeso para evitar algún tipo de infiltración y complicaciones internas. Pero se hizo de un problema. Se hizo un problema porque en cualquier estrategia militar tú no generas un ejército paralelo interno. Cometió un error ahí. Sin embargo, hoy día Sudán tiene este problema. Ahora, yendo al tema cultural, al tema político, hay que entregar antecedentes a lo que expone nuestro colega contertulio. Sudán almacenó, abrigó y cobijó redes terroristas durante muchas décadas, desde la hermandad musulmana hasta pasando por Al-Qaeda. Ese es el antecedente inmediato de las últimas 3 décadas. Por lo tanto, estuvo en la mira de Estados Unidos. Pero también Nimeire, antes de al-Bashir, antes que lo derrocaran, rompe con la Unión Soviética y se alía con China. Entonces, también hay una contradicción en cierto sector del ejército interno en Sudán respecto a lo que estaba con la línea pro-China y lo que seguía en la línea pro-soviética, que es una división que está en Etiopía, que está en Mozambique, que está en Angola, que está en todas partes en África donde hubo penetración soviética en las Fuerzas Armadas. Bueno, Nimeire se alía con China y con Rumanía. Acuérdense bien de que él hizo muchos pactos con China y con Rumanía en la época de la Unión Soviética. China siguió manteniendo las relaciones con Sudán, incluyendo, después de Nimeire, con al-Bashir. Por lo tanto, hoy día hay una complejidad geopolítica muy profunda, en el sentido de que la Alianza Transatlántica, Europa Occidental particularmente, y Estados Unidos, está temeroso de la influencia china y de Rusia en Sudán. Sudán es un botín geopolítico. En la época de la Guerra Fría, y esto yo lo escuché directamente de funcionarios norteamericanos, cuando yo era funcionario también, Sudán era una plataforma ideal de lanzamiento de cohetería para proteger el Mediterráneo. Nunca hubo confianza completa respecto a los turcos. Ni la OTAN ni Estados Unidos confiaban ni en los turcos ni en las bases en Saudi Arabia, Arabia Saudita. Pero sí confiaban en Sudán, que cuando podían tener un compromiso en Sudán, los sudaneses iban a cumplir el compromiso. Incluso en la época en que yo estaba, que es la década del 80, en Sudán, había un plan de que el aeropuerto de Port Sudán se transformara en una base aérea importante, con cohetería importante, apuntando al Medio Oriente y apuntando también al Cáucaso. Por lo tanto, Sudán es un botín geopolítico, y eso es lo que yo quería decir en tu programa, desde la época de la Guerra Fría, porque es un país maravillosamente, es un país maravilloso. Yo quise mucho al Sudán. Se partió en el sur por penetración norteamericana claramente y de la Alianza Transatlántica con John Garang, y al final se llegó a la paz allí, que es un sector étnicamente no musulmano y culturalmente no musulmano. Pero aparte de eso, la plataforma de Sudán, que es un país bajo, es un país plano, es un país ideal para maniobras militares, para entrenamiento militar y para recoger bases militares, y muy sofisticado. Y nunca los sauditas quisieron eso. Siempre hubo oposición de Arabia Saudita a que Sudán fuera una base militar importante. Por lo tanto, Nimeire le dan el golpe de Estado justamente a partir de estas negociaciones, porque él quería eso. Y el grupo de nacionalistas duros quería de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el tema existencial, como tienen como muchos países hoy día en el mundo? La existencia del Sudán. ¿Va a continuar existiendo o no Sudán? Ese es un problema. Y esta clase oligárquica militar, por una parte, y también esa oligarquía comercial y oligarquía intelectual de la élite sudanesa no militar, tiene ese problema. Si Sudán va a seguir existiendo con toda esta penetración múltiple que han tenido desde la Guerra Fría
con la Unión Soviética, con China, con Estados Unidos. Egipto, que siempre trata de jugar el rol del patrón importante en el norte de África, siendo que está muy debilitado, siendo que Egipto es un país militarizado, es decir, el gobierno, digamos, hay estudios de eso, yo no lo estoy inventando. El gobierno, digamos, los militares son propietarios del Egipto, por decirlo de alguna manera. Son dueños de los grandes capitales del Egipto, son los militares. Y ellos han querido hacer algo parecido en Sudán, los egipcios, y en Sudán ha habido oposición frente a ellos. Pero hoy día el problema es la existencia del Sudán como nación. Y lo digo con mucha tristeza, porque esa hiperdivisión, esa ultrafragmentación que existe, lo siente el sudanés. Ahora, una aspiración de un gobierno civil es muy difícil porque, como ya dije, la plataforma, el espacio territorial geopolítico llamado Sudán, es una plataforma riquísima, bueno, más allá de la riqueza de recursos naturales, en términos de bases militares. Bien. Déjame equilibrar los tiempos de expectación. Es un portaaviones gratis, que no te cuesta lo que te cuestan 3, 4, 5 y una flota de portaaviones en el Índico, en el Mar de la China o en el Mediterráneo. Es un portaavión fijo, ¿no es cierto?, muy económico. Eso del Sudán, eso me lo definió un consultor que estaba en el proceso de construir esa base militar en Puerto Sudán el año exactamente 1985, 86, cuando yo estuve allá. Pues eso para empezar. Claro, qué gran portaaviones, porque enfrente pues tienes ahí la península arábiga y tienes el Mar Rojo y luego pues, cerquita el canal de Suez. Importantísimo, para recordarle a la gente que cuando mencionas a Tedros es el director general de la Organización Mundial de la Salud, muy polémico, recuerdan ustedes. Era un guerrillero tigre. Exacto. Déjame ir con... Es el representante que tenemos en la OMS. Imagínate, déjame ir con Jesús. Y estoy muy contento porque, bueno, nosotros siempre hemos tratado de que triunfe la explicación y evitar la confrontación, y a pesar de que de pronto pues hay encuentros y roces entre nosotros, pues finalmente triunfa la explicación y la exposición de ambas partes. Me da mucho gusto, de verdad. Primero dije, me arrepentí y nos arrepentimos aquí en el equipo porque no nos habíamos acordado que probablemente a veces cuando hay diferencias de estudios o de posiciones, pues se puede uno caer en la confrontación y puede caer uno quizá en un momento malo, pero fíjate, ha triunfado el poder de explicación, de exposición, y les agradezco mucho a los dos, Jesús y Francisco. Jesús, la siguiente pregunta, perdón por pero pues me quería también desahogar porque luego a veces pues, se pone uno así sudando, hablando de Sudán. Jesús, ¿por qué ahora, si bien siempre ha estado en conflicto y siempre ha estado muy tenso Sudán y ha tenido explosiones a lo largo de su historia, ¿por qué ahora se intensifica todo esto? ¿Por qué 15 o ya 18 días verdaderamente críticos? ¿Por qué ahora y por qué las manos de Estados Unidos ahí? ¿Por qué las manos de los mercenarios de Rusia? ¿Por qué el grupo Wagner? ¿Por qué Rusia ahí? ¿Por qué los mercenarios de Estados Unidos? ¿Por qué la OTAN? ¿Por qué, por favor, Jesús? Bueno, para que veas que no todo es desacuerdo, mi querido Roberto, yo estoy en acuerdo con todo lo que dijo Francisco, porque efectivamente, visto desde Occidente y visto con los ojos de la prensa occidental, efectivamente todo en aquel país representaría a priori atraso civilizatorio. Pero visto con un poco más de antropología, de etnografía, yo me acuerdo que yo nunca he estado en Sudán, pero sí he estado en Egipto y he estado en la presa de Asuán y he estado también en la frontera con Sudán, y es impresionante cómo tanta riqueza territorial y tanta expansión territorial pues intenta ser apropiada por una mínima parte de la población, tanto local como extranjera. Entonces, para empezar, yo empezaría por ahí, ¿no? Por esta lucha por los recursos,
pero también por la posición estratégica del país, de la que tristemente son excluidos la mayor cantidad de la población. Y al punto, mi querido Roberto, que ha sido tan dividido Sudán, que tienes, por ejemplo, la separación de Sudán del Sur, que originalmente era Sudán, ¿no? Y que esa separación costó casi 2 millones de muertes. Tienes el tema dentro del mismo Sudán de Darfur, que tuvo su primer gran estallido en el año 2003, el genocidio de Darfur. Pasó un poco desapercibido, Roberto querido, porque estaba toda la prensa occidental cubriendo la invasión estadounidense de Irak, mientras que en Darfur los dos generales que ahora se disputan, digamos, el Sudán que les queda, porque se lo han ido acabando a pedazos, se lo han ido repartiendo, ese Sudán que les queda, bueno, pues los dos son parte de esta embestida por parte del régimen corrupto y autoritario de Omar al-Bashir, al que, por cierto, en alguna ocasión le declaró la guerra a la comunidad internacional si se atrevían a atraparlo, cuando la Corte Penal Internacional pues decidió que era culpable de varios crímenes y dijo, bueno, pues si ustedes intentan agarrarme, yo me voy contra la comunidad internacional que se encuentra acá en Sudán y a ver de cómo nos toca. Entonces, en ese sentido, además de que es estratégico por sus recursos, es estratégico por su posicionamiento, y me parece que un punto de un antes y después es el acercamiento de China hacia Sudán para justamente construir infraestructura que le facilitara a China el comercio por el Mar Rojo, y Sudán era una pieza clave, era una pieza estratégica, lo cual obviamente no necesariamente lo ven con buenos ojos desde Estados Unidos, pero además también vemos ahí la presencia de Rusia a través del grupo Wagner con las fuerzas de reacción rápida del general Hermeti, que fue un tipo que se fue encumbrando poco a poco desde Darfur hasta Jartum, al punto que se mete, digamos, en ese paralelismo que bien decía Francisco del error que comete el liderazgo sudanés bajo el mando de Omar al-Bashir, de crear una fuerza militar paralela al ejército sudanés, y que llega a tener tanta fuerza que, a pesar de que hoy en día tienen la mitad de los soldados que tiene el ejército sudanés, pues le genera el problema suficiente porque están bien armados, están entrenados en estrategia y también cuentan con cierta tecnología militar como para mantener un conflicto de mediano y largo plazo, al punto que le pueda hacer pues de contrapeso y pueda ser tentador para otros intereses extranjeros, por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, que han estado detrás también respaldándole, o el mismo Eritrea, abonándole a ese conflicto, porque recuerda que en ríos revueltos hay ganancia de pescadores. Ahora, aquí lo que me preocupa es la crisis humanitaria que deviene de todo esto. Mira, cuando yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo si tuviera hijos, si estuviera viviendo en Sudán, si fuera sudanés, con la pobreza estructural que viene desde muchos años atrás? Y estas imágenes, bueno, que nos estás compartiendo también pues complementan lo que estamos diciendo. ¿Hacia dónde corro de los conflictos varios? A Sudán del Sur no, porque seguramente ahí me matarían. A Chad, que está a un ladito, tampoco, porque Chad está igual o peor, en pobreza extrema. A Libia, no, porque también hay guerra civil y también es peligroso andar en los caminos de Libia. A Egipto no, porque los egipcios tienen tentativamente muy controlada la frontera, porque incluso se habla de que las tropas del grupo paramilitar que comanda Hermeti tienen secuestrados a unidades de inteligencia de Egipto que juegan del lado del ejército de Sudán, porque con el ejército de Sudán hay entendimientos institucionales que evitan que se desvíe agua del caudal del río Nilo, y que además también, si ganan el ejército regular de Sudán, pues es aliado de Egipto para también ir al factor Etiopía, que están intentando desviar agua del caudal del Nilo Azul, y que Egipto pues tiene restringidísimos tanto a Sudán como a Etiopía históricamente, de que nunca se atrevan a crear proyectos de infraestructura que les desvíen un porcentaje determinado de agua. Entonces, Egipto tiene mucho que perder y no se pueden arriesgar a que por ahí se le infiltren células sudanesas de las fuerzas irregulares. Entonces, pues también es complicadísimo. Hablando de la extensión territorial además de Sudán y de la falta de recursos para poderte mover y para poder viajar, pues tampoco sales al Mar Rojo, porque pues ahí
¿cómo sales si no es de manera regular? Pero una guerra civil es muy complicado salir de manera regular. Si por otro lado intentas irte a Eritrea, también hay problemas en Eritrea. La región de Tigray está también pues es un polvorín ahora mismo, es una crisis otra crisis humanitaria de las tantas que hay en África por su guerra justamente contra el régimen de Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz, que ha resultado bastante sanguinario, como lo fuera Barack Obama también. Ya sabes, estos premios Nobel a los que premian por lo que dicen y no por lo que terminan haciendo. Francamente, Roberto, la situación de la pobre población civil de Sudán es tremenda, y más ahora que se anuncia una desbandada por parte de la comunidad internacional. Vemos en las noticias que con mucho orgullo te dice Francia, te dice Inglaterra, te dice España, Naciones Unidas, pues hemos concluido exitosa y satisfactoriamente el transporte de buena parte de la comunidad internacional, de la gente que labora para las instituciones internacionales, y esto me recuerda muchísimo lo que sucedió en Ruanda, cuando justamente terminan de salir los últimos testigos internacionales, pues se da el genocidio de 1994. Queda la población pues en tremenda vulnerabilidad, y no les queda muchos de otra más que tomar un partido por una o por otro bando, Roberto. En condiciones de vulnerabilidad, obviamente. Claro, qué tremendo. Ahí tú que estuviste en el Alto Egipto, también se me antoja que esto pudiera ser una guerra por el agua. Pues en esa parte pues es muy caudaloso el río Nilo, y pues se acerca a Sudán. Qué maravilloso también. Abu Simbel, recuerdo también allá hacia el sur de Egipto. Regreso contigo, Jesús, para la conclusión. Francisco, bueno, pues por favor, vete a profundidad los hilos que has dejado en el tintero, para no alargarnos más, y sobre todo, pues ahondar más en esas partes secretas que tenías que decirnos y que no conocíamos. Igual también te agradecemos muchísimo todo este convidar, este compartir de experiencias que nos fortifican más el concepto que tenemos de Sudán y de África y de las relaciones internacionales. ¿Por qué ahora, Francisco, para empezar ahí? ¿Por qué ahora, si bien ha estado en constante ebullición Sudán, por qué estos 17 días, por qué hace 17, 18 días, ¡boom!, explotó todo? ¿Coincide con la extrema alteración que decías? Bueno, yo pienso que es que no existe multilateralismo. Estos conflictos se pudieron haber disminuido, mitigado, como el de Ruanda-Burundi que señala el colega, que se mitigó. Fueron 3 millones de muertos, podrían haber sido 5. Dios. Lo mismo pasa con Sudáfrica, lo mismo pasa con la guerra civil en Mozambique y en Angola. Si hubiera habido un multilateralismo más debilitado, si hubiera habido una contención al imperialismo norteamericano, que lo ejercía la Unión Soviética, porque esa variable hoy día hay que mencionarla como tal, es decir, lo dice Stephen Walsh. Él habla de imperialismo norteamericano, un gran profesor de Harvard, por lo tanto un ex funcionario de la ONU puede decir imperialismo norteamericano, no tengo que ser ideologizado al decir imperialismo norteamericano. Es decir, esto que está sucediendo en toda esa zona del África, en el African Horn, y en todo el este del África, es producto de la desprogramación del mundo bipolar no ocurrido. Se desplomó la Unión Soviética y hay una monopolaridad. Esa monopolaridad consiste en el poder transatlántico, y ellos han sido incapaces de reordenar el planeta. Fracasaron durante 30 años sin la contención soviética. Y eso hay que decírselo a los estudiantes de sociología política y de ciencia política. No hay una contención al imperialismo hoy día, ni a la recolonización de Francia, de Holanda o Países Bajos, del Reino Unido en el resto del mundo. Hoy día hay un plan de recolonizar el planeta. Ucrania refleja eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Putin? Para mí Putin es un antiimperialista por excelencia. Lo ha dicho Lavrov en distintos tonos. Digamos, ya no es Fidel Castro, es Lavrov, es Putin.
el que contiene al imperialismo norteamericano. Yo viajo a Estados Unidos hoy día a las 5 de la tarde con una visa de periodista que me dio la radio Bio Bio, porque una visa normal yo no puedo tener por las cosas que digo y porque he estado en lugares donde Estados Unidos prohíbe ir. No sé qué me va a pasar en la frontera cuando vean mi pasaporte, porque yo estoy en el computador. A mí no me dejan entrar en Estados Unidos, pase usted y vaya, no. Me hacen pasar a una oficina especial, donde me siento, y el norteamericano me dice, es por su propio bien, por su seguridad. No sé, yo lo entiendo, le digo, con mucha amabilidad. Y los gringos me quieren mucho. ¿Sabes por qué? Porque digo las cosas como son, soy directo, no escondo nada, saben quién soy. Entonces lo que quieren ver ellos, que efectivamente es Coloane el que está entrando, no es un impostor, nada más. Y ahora me dieron la visa acá en Estados Unidos con mucho cariño también. No voy a ser un una visa de periodista. Pero lo que quiero decir a ti, a la audiencia, es que el mundo bipolar no se desprogramó. Estados Unidos sigue siendo hegemónico con la Alianza Transatlántica, con todo el espacio de poder a su disposición, no han sabido qué hacer con él. Y eso para mí es una responsabilidad intelectual, una irresponsabilidad de liderazgo, una responsabilidad política, es una falta de ética. Pero no solamente ellos son los culpables, culpables somos nosotros que estamos en la periferia, los enanos, los monitos, los ratones chicos. ¿Por qué somos culpables? Porque no hacemos presión como comunidad internacional. Okay. Y lo que está sucediendo en Sudán es porque estamos todos cooptados. El gobierno de Chile está cooptado. El que se coopta menos, creo yo, es su honorable presidente. Pero aquí hay una cooptación, es decir, Carta de Naciones Unidas, orden internacional, en base al chantaje, a la cooptación. Perdón, digamos las cosas como son. Yo siempre le critiqué a Obama, ten por favor un mínimo de curiosidad intelectual de qué es lo que está pasando con Chávez. No lo canceles automáticamente. Y se lo decía a los de la administración Bush también, aquí mismo en la embajada. Tengan un poquitito más de curiosidad de lo que pasa en Venezuela. Apoyen, no alienen. Y si apoyar significa filtrar, ok, infíltrenlo, apoyándolo, como era la Alianza para el Progreso en la década del 50 y 60. Pero esto de entrar a la confrontación directa por mantener hegemonía, el intento de instalar armas nucleares en Ucrania, a mí me parece que es una provocación propia de dementes. Y dementes son los neoconservadores. Yo tengo 2 libritos, y ahora termino. El libro de Stephen Walsh, Taming the American Power, y el neoconservadurismo en Estados Unidos y Gran Bretaña, de un grupo de 2 mexicanas que escribieron ese libro en la década del 90, que es un libro brillante. Lo recomiendo, porque ¿qué es lo que está sucediendo en política hoy día? El neoconservadurismo se tomó la política internacional y también se quiere tomar la finanza a nivel global, si no ya la tiene tomada. ¿Qué significa neoconservadurismo? Hegemonía absoluta de la Alianza Transatlántica, que a Estados Unidos no se le ponga nadie al frente. A golpe de bala. Stephen Walsh lo dice claramente. Ese es un error. Stephen Walsh dice es un error, como profesor de Harvard lo dice. Ya creo que no está en Harvard, por decir eso. Y yo estoy en esa política. Yo no soy antinorteamericano. Yo sostengo que la hegemonía norteamericana todavía está vigente, pero háganlo en forma diferente, no alienen. Y Putin lo sabe, y Lavrov lo sabe, porque no son tontos, son más inteligentes que yo. Si yo lo sé, ellos lo saben mejor, porque están arriba, están en el poder. No son antinorteamericanos, ni Putin ni Lavrov, ni Xi Jinping tampoco. Nadie puede ser antinorteamericano. Ahí estoy con Salman Rushdie. No hay que ser imbécil para estar contra Estados Unidos, un país que produce, que inventa, que comanda, que tiene música maravillosa, cultura maravillosa, deportes maravillosos. Tú no puedes estar en contra de ellos. Son antihegemónicos. Pero háganlo de una forma diferente. Perdón, Roberto, y perdón, compañero Javier. Jesús. Háganlo de forma diferente. Háganlo en forma distinta. Tengan la hegemonía, pero en forma diferente. Y como dice Thierry Meyssan, que no es santo de mi devoción, el de Red Voltaire, partagez. Hay que compartir la prosperidad.
partagé. Bien. Compartir la prosperidad. Eso lo dice Xi Jinping. Bien. Regreso contigo. Y Sudán y el norte de África, todo este desastre, Roberto y querido Javier, Jesús, es porque no se han puesto de acuerdo, porque no hay una carta renovada de Naciones Unidas, porque no hay orden internacional, y no están discutiendo como verdaderos líderes, y están en una expansión de geopolítica absurda. de asesinos. No tienen por qué estar Estados Unidos pensando en transformar Sudán en una base militar. Absurdo. Absurdo. Pues gracias, Francisco, por esta precisión. Regreso contigo, Francisco, para tu conclusión. Vamos con Jesús para tu conclusión, por favor. Y nos vamos, Jesús. Sí, definitivamente, en la medida que Estados Unidos siente que pierde la capacidad para controlar y para dominar, y sobre todo para mantener esas estructuras de dominación que generó desde un proyecto de reingeniería social y política a finales de la Segunda Guerra Mundial, querido Roberto, con todo a su favor, es decir, no había cargado con el peso de la Segunda Guerra Mundial, ni en cantidad de muertos, ni en dinero, y al final de cuentas Europa, la ex Unión Soviética, quedaron lo suficientemente dañados, tocados, países como la India que directamente no participaron, pero muchas fuerzas que en ese tiempo estaban bajo bajo el mando británico sí participaron, millones, 12 o 13 millones de soldados indios, terminaron pues por observar cómo Estados Unidos construía estas estructuras de dominación que a la postre lo encumbraron y le permitieron quedar como líder del mundo avante. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista gramsciano, Estados Unidos empezó su proceso de abandono de la hegemonía, porque hegemonía no es nada más capacidad para que A domine a B porque tiene más dinero o más armas. Hegemonía es hacer que B y el resto de las letras del abecedario quieran hacer lo que A quiere que hagan, pero convencidos de que está en su mejor interés, que esa es, digamos, la diferencia. Entonces, Estados Unidos ya tiene tiempo con bastantes detractores, pero no tenía competidores. Ahora Rusia le compite fuertemente en el plano militar, pero China le compite fuertemente en los mercados globales, como este gigante que lleva décadas creciendo económica y comercialmente, y además en una tendencia a la alza, mientras que Estados Unidos tiene una tendencia a la baja. Y además, otro factor importante, Roberto, que Estados Unidos también tiene un declive por la gran división que existe en las visiones encontradas de gobernar ese país. Entonces tienes infraestructura decadente, apenas si pudieron en términos mínimos ponerse de acuerdo para renovar la infraestructura, que es una de las poquísimas cosas que puede presumir el decadente Joe Biden. Y China no, China por el contrario, yo me asombro en 2019 que estuve en China, me asombré, estuve en algunas ciudades chinas, me asombré la gran infraestructura que tienen y el avance, el salto tecnológico que han dado los chinos para competirle a Occidente. Si a eso le sumamos además que China se ha convertido en el gran acreedor, en el banco, por ejemplo, de Europa y en el socio comercial más importante y más prominente, o por lo menos en uno de los 2 o 3 socios comerciales más importantes de casi todo el mundo, vemos que ahora ya no es retórico decir que falta muy poco para que China no sustituya, pero por lo menos comparta ese proceso de dominación con Estados Unidos, solo que China lo hace un poco a la inversa, llega con la diplomacia de la cartera, llega construyendo infraestructura, llega pues con inversiones importantes y no condiciona a los países que reciben ese dinero o esa inversión o esa infraestructura para que repliquen el sistema chino, como lo hace Estados Unidos, que te presta dinero con altos intereses a través de instituciones financieras como las hermanas gemelas malvadas, Fondo Monetario y Banco Mundial, pero además que te exige planes de ajuste estructural que implican reformas fiscales, reforma de Estado, reforma educativa, etcétera, etcétera, para que te alinees incluso doctrinariamente a la visión occidental. Entonces, claro, China tiene menos resistencias y por eso cada vez más el mundo vira con cierta desconfianza, pero con pragmatismo, a darle más cabida y más juego a los chinos y a estar generalmente en resistencia frente a Estados Unidos. Es decir, y Francisco, como un exdiplomático experimentado, no me dejará mentir, con Estados Unidos los países coexisten como pueden,
tratan de perder lo menos que se pueda en esa relación, porque saben que los vecinos del norte suelen ser ventajosos y no escatiman en tomar ventaja en cuanto se les abre una ventana de oportunidad, querido Roberto. Y eso, cuando no es así, o tienes guerras, o tienes golpes de Estado, y tienes crisis política e inestabilidad diplomáticas y económicas, cortesía de los vecinos del norte. O entonces, o te subordinas, o tienes que lidiar con esos procesos de inestabilidad que no duran un año ni dos, ¿no? Vienen durando décadas y hay que tener, digamos, el temple para el escenario A o para el escenario B, Roberto. Jesús, pues te agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Francisco, pues tu conclusión y nos vamos, por favor. No, yo me sumo a la conclusión de mi colega contertulio. Me parece que es un muy buen análisis en macro, en el sentido de la nueva configuración del partagé de potencias, de compartir la prosperidad, que ha sido una política de Xi Jinping permanentemente. Es decir, ahora, la visión a largo plazo. Yo quiero mencionar el informe del Banco Mundial del año 2022. Creo que es un informe importante y creo que todos los jefes de Estado tienen que leerlo, y particularmente los jefes de Estado de los países de ingreso medio, como Chile, México, Brasil, los países que están inmediatamente después de la cresta, que es una clase media de países con una franja de distintos niveles de ingresos. El banco dice claramente, a propósito que habla del ajuste estructural, que ya a partir de la década del 90 se ve el crecimiento de la desigualdad a nivel global, que se ha triplicado, y se ha triplicado también la concentración de la riqueza. Y el informe del Banco Mundial dice claramente de que hay que hacer reformas tributarias, reformas a las pensiones y reformas al Estado en general, para corregir aquellos defectos de la administración del modelo, no dice el modelo, pero la administración de la economía, de los recursos, para que se disminuya la desigualdad. Ahora, esa visión catastrófica que vemos en el norte de África, en el noreste de África, que es acumulada, también es producto de la pérdida de ingreso, también es una decadencia también de la economía global. Es decir, digamos, no ha habido la cantidad de capital y liquidez suficiente que circule en Etiopía, en Eritrea. Kenia se está salvando todavía, pero hoy día hay crisis en Mozambique, crisis en Angola, crisis en Zambia, ni hablar del Congo. Senegal se salva porque es un protectorado francés, Argelia también, y perdone los senegaleses y perdone los argelinos. Lo estoy diciendo en forma demasiado coloquial. Sin embargo, lo que quiero apuntar respecto al informe del Banco Mundial es que es un informe interesante, porque en el fondo no hacen una mea culpa del ajuste estructural ni del modelo, pero dicen, si quieren seguir jugando con las cartas actuales de la economía, tiene que haber reformas institucionales profundas en el sistema de pensiones y en el sistema tributario. Es decir, no puede existir todavía este nivel de desigualdad a partir de esta acumulación de riqueza bastante unilateral. Ahora, esto creo que se ha entendido a medias. Hasta el Banco Mundial hoy día ha perdido peso en ese sentido, porque está el nivel de la fragmentación, está el nivel de la extrema alteración en los liderazgos y en los compromisos, que ahí es el tema de las transnacionales, donde, repito, Naciones Unidas cometió un error a partir del desplome soviético en hacer una alianza bien espuria. Mis agencias, donde yo trabajé, con las transnacionales. No había que demonizarlas. Yo todavía me acuerdo cuando preparé un informe, hace unos 5 o 6 años atrás, como consultor, criticando, ¿no es cierto?, esta relación promiscua. Yo hablé de la palabra promiscua, lo dije. No era un informe público, interno. Entre las transnacionales y Naciones Unidas había que un poco que morigerar eso y cambiarlo. Me dijeron, no hay que demonizar a las corporaciones transnacionales. Es decir, seguimos viviendo con una ideología de la dominación basada en donde están los poderes reales, y los poderes reales están en las transnacionales. Las transnacionales y las corporaciones transnacionales tienen que decir algo respecto a lo que está pasando en el planeta a nivel institucional y a nivel de los liderazgos,
porque la cooptación parte allí. Por ejemplo, hoy día tenemos el tema del litio en Chile, que a mí, yo no hablo del tema del litio en Chile, porque es una monotonía absurda. Obviamente que las transnacionales quieren dominar el litio. Aquí en Chile se dan cuenta, pero aquí en Chile no están las herramientas ni políticas ni económicas. Tampoco Chile tiene espaldas para desarrollar la industria del litio, como tampoco nunca tuvo espaldas económicas para desarrollar el cobre. Y me han echado de foros, me han echado de radios, Roberto, y estimado colega Javier, Jesús. por decir de que Chile no tiene espaldas económicas para hacer funcionar el cobre a un nivel de alta rentabilidad. Y eso es verdad, lo dije 15 años atrás y tuve que irme de una radio, porque no me permitieron seguir en el programa. Porque el chileno no quiere escuchar que no tiene espalda económica para manejar el cobre. Entonces estamos en un nivel de cooptación a nivel de las decisiones políticas permanentemente. Entonces, ahora, ¿quién corrige eso? Yo no tengo la receta. Palabras finales. Yo todavía sigo creyendo en el multilateralismo y en una Carta de Naciones Unidas. Yo todavía sigo creyendo que van a aparecer líderes en los países en donde esos líderes puedan conversar y arrastrar o traer, ¿no es cierto?, entusiasmar a la comunidad internacional para que efectivamente las asambleas generales de la ONU sean las que fueron después de la Segunda Guerra, por lo menos. Claro. 2 o 3 asambleas que crearon algo. Hoy día eso no lo veo. Yo no sé si hay un nivel altísimo de mediocridad. ¿Qué pasa con la masa crítica de intelectualidad que tiene México, que tiene Brasil, que las tienen, que tienen los argentinos, que Chile también lo tiene, México ni hablar, con los cientistas políticos, los sociólogos, los economistas? ¿Qué pasa entre el diálogo entre que los tecnócratas conozcan los límites de la tecnocracia y que los políticos conozcan los límites del poder y se metan también en la cuestión numérica de los tecnócratas? Tampoco es un diálogo positivo. Yo le pregunto en un programa radial a un abogado y a un economista, ¿hay diálogo para que una constitución se remodernice, se reactualice en función de que sea un cambio institucional para apoyar en forma más benigna el modelo neoliberal? No hay respuesta ni del abogado ni del economista. Los dos son progresistas, los dos son de izquierda, pero los dos no te pueden decir, sí, puede haber un diálogo entre la tecnocracia pura y la política, que es el poder puro. Es allí donde hay un quiebre. Pues muchas gracias, Francisco, por denunciar esto, y mientras encontramos la receta perfecta o la receta mágica, pues estamos aquí. Tú, Francisco, está Jesús, está detrás de la razón, empujando, presionando y empujando. Jesús, que pues hace unos meses recibió el Premio Internacional de Periodismo por el Club de Periodistas, pues felicidades. Y tú que te corren no te dejan pasar a Estados Unidos, te corren de los programas, o nosotros que somos censurados, pues aquí estamos presionando, ¿no? Y hablando de lo que tú dices, me gustaría honrar a Kenia Velázquez y a Elizabeth Rosales, que justamente hablaron de lo que tú dijiste, hicieron un reportaje que se llama Las fichas de Coca-Cola, los premiaron a estas 2 mujeres mexicanas en Dubái, porque desnudaron a Coca-Cola y denunciaron exactamente lo que está pasando en todos los países con la ONU, con los gobiernos. Desnudaron la promiscuidad, esta relación promiscua que tuvo Coca-Cola con los gobiernos, de cómo incluso le enseñó el camino a la Secretaría de Salud para aprobar los niveles de glucosa en la sangre de los mexicanos cuando eran altísimos, y entonces así pasaron sus productos de Coca-Cola. Imagínate tú lo que está pasando a nivel mundial. Y me emociono mucho porque justamente tocas ese tema, Francisco, y esa promiscuidad con las transnacionales hace justamente que pase lo que está pasando también en Sudán, como lo denuncia Jesús. Jesús, hermano, un abrazo gigante. Francisco, hermano, un abrazo gigante. Y de verdad, qué programazo, porque muestran ustedes la capacidad discursiva, intelectual e incluso espiritual de cómo se debe uno conducir a través de los enlaces políticos, de pensamiento y de exposición. Muchas gracias, Jesús. Excepto con Tucker Carlson. Excepto, muy bien. Nos estamos viendo.
Gracias, abrazo para los dos. Yo no idolatro a Tucker Carlson, por si acaso. Ojo, Eso. No lo idolatro, no. Lo puse como ejemplo nada más de... Muy bien, qué bueno que lo aclaraste. Muy bien, abrazos Jesús, un abrazo hasta allá, hasta Tijuana, y un abrazo hasta Santiago. Gracias. Francisco, un abrazo. Nos vemos, hasta la próxima.